Hola, hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la composición y para eso tenemos que remitirnos a los orígenes del concepto de la composición y eso está vinculado a los egipcios primero, alrededor de 3200, 500 años antes de Cristo y después, ¿no es cierto?, mucho más posterior, alrededor del año 500 antes de Cristo, aparece basado en el conocimiento de los egipcios un griego llamado Pitágoras que desarrolla un teorema que seguramente muchos lo han visto en matemática, en geometría, y eso tiene que ver con la aplicación de un rectángulo, de un triángulo, perdón, que ah, vinculado, digamos, un poco a las medidas de este triángulo, él define de que si extractamos la figura básica de este triángulo y la transportamos en base a una arista y lo vinculamos con figuras cuadradas, ¿no es cierto? Eh, Se genera una relación y esto tiene la capacidad que al ser sumadas esas figuras nos da eh, una ecuación que se simula así. AB cuadrado, A más B cuadrado, ¿no es cierto?, nos da la suma de la hipotenusa en este caso, que vendría a ser C cuadrado. Eh, y eso, ¿no es cierto?, a su vez también fue una de las primeras relaciones que generó, tanto en la arquitectura como en la escultura de la época, un vínculo que establecía proporciones que más adelante serían relacionadas con el tema del crecimiento armónico. Pasamos rápidamente en la historia al Renacimiento y encontramos que si utilizamos ciertos números y establecemos un vínculo a través de la suma, nos empieza a dar una relación. Si, en la medida en que estos numeradores se empiezan a sumar entre sí, nos va dando una numeración que va creciendo en forma armónica y genera una relación que podríamos establecerla hasta el infinito. Y lo interesante de esto es que estas relaciones de números, si lo aplicamos a una figura natural, como por ejemplo podría ser el crecimiento de una planta, de un árbol, se va dando este vínculo que Fibonacci, que Leonardo de Pisa, descubrió, en que muchas formas de la naturaleza se desarrollaban en torno a esta serie. Y eso a su vez guarda relación con un número específico que ha sido denominado el número de oro, y es el 1.618. Y este número tiene una característica que es impresionante porque en la medida en que lo aplicamos, ya sea dividiendo o multiplicando ciertos, digamos, figuras, podemos establecer figuras armónicas. Partamos, por ejemplo, de la base de un cuadrado con el cual vamos a avanzar hacia el tema de la composición. Si yo lo divido al medio, este cuadrado, y dibujo una diagonal desde el punto medio del cuadrado hacia el vértice, ¿no es cierto? Y desde ahí tomo una suerte de radio, lo transformo en un radio, como imaginemos un compás, ¿no es cierto?, que hace una curva, que al llegar a la línea de abajo de la base y topar con ella, si completo la figura que me falta, me va a dar un rectángulo de ciertas proporciones.
Y ese rectángulo se llama rectángulo áureo. Áureo por el número de oro. Lo que hablábamos en delante, el 1.618, tiene mucho que ver con esto. Una vez que ya saco la estructura que me sirvió para armar el rectángulo, y pasan acá cosas bastante interesantes que podríamos verlas. Por ejemplo, si yo, si yo tiro una diagonal que atraviese el espacio, ¿no es cierto? Se van a empezar a provocar ciertas relaciones. Fíjense por dónde pasa esa línea. Se ocurre una intersección, ¿no es cierto?, con respecto a la línea divisoria inicial, y empiezan a ocurrir ciertas proporciones que son bastante complejas o interesantes. Y fíjense, vuelve a ocurrir la misma relación en una proporción menor. Es decir, tengo un cuadrado de nuevo y un rectángulo menor. Ahora, si yo, aprovechando las líneas que tengo, vuelvo a establecer otra diagonal, que esta vez viene desde el rectángulo menor, me aparece de nuevo un cuadrado y un rectángulo menor. Aprovechando lo que ya está dibujado, busco otra intersección y me vuelve a aparecer un cuadrado y un rectángulo más chico. Si aplico de nuevo la misma noción, aprovechando el trazado, siempre aprovechando los trazados anteriores, esa proporción va disminuyendo en forma equivalente. Y es la misma, pero cada vez menor. Entonces veamos ahora qué ocurre si inscribimos figuras al interior de este rectángulo. Al tomar una arista y traspasarla con un compás, me da una curva. Ahora pesco la otra arista del otro cuadrado, hago lo mismo. De nuevo tomo otra arista y me empieza, de nuevo utilizo la misma noción, y esa arista me provoca lo que me sucede, aparece lo que se llama una un espiral logarítmico. Es decir, un elemento que en base a la curva va o decreciendo o creciendo de una manera armónica, otorgada por los cruces o cortes que suceden en el interior de este rectángulo. Y eso lo determina que la división entre el lado menor y el lado mayor está dado por este número de oro, que es 1.618. También se le denomina divina proporción. Porque se dejan ver, digamos, una serie de coincidencias relativas al mundo natural, al mundo de la naturaleza, en la cual podemos ver figuras, por ejemplo, qué sé yo, inclusive el desarrollo de los sistemas planetarios está basado en esa curva. El Nautilus también, por ejemplo, que es una forma orgánica, tiene exactamente ese sistema de crecimiento. Entonces, dentro del tema nuestro, que nos interesa el tema de la composición, vuelvo a armar un rectángulo con esas proporciones. Al sacar la estructura, vamos a dibujar. Esto va a ser nuestro formato. Ojalá que tenga esas proporciones: cuadrado más rectángulo menor. Ocupando la primera línea que dibujamos para obtener este rectángulo, trazamos una línea diagonal que atraviese todo. Del otro lado hacemos lo mismo y obtenemos en la intersección dos puntos. Ahora, este rectángulo que tengo acá, si lo traslado al otro lado, me daría que el cuadrado, ¿no es cierto?, me queda ahora de la zona izquierda donde estaba, se trasladó y está en la zona derecha. Por lo tanto, se generaron intersecciones, ¿no es cierto?, que me definen
4 puntos. Y esas zonas se denominan puntos áureos. O sea, son puntos claves dentro del formato que me permiten trabajar el concepto de la composición. Mire, vamos a hacer un ejercicio muy básico para que vean la aplicación que esto tiene. Vamos a buscar o darle una intención al concepto de centro de interés. La vista, en realidad, la idea es que se posesione en ciertas zonas del formato donde jerárquicamente se establecen figuras que descansan sobre estos puntos o zonas áureas. Por ejemplo, vamos a hacer una composición muy básica con algunos elementos, tratando de que se cuelguen o descansen sobre estas zonas. Por ejemplo, vamos a armar un efecto como de un objeto que está por sobre el resto. Eh, Podríamos ponerle un paño, ¿no es cierto?, que simulara un elemento en común que une a los objetos. Ahora no sé qué pasaría si ponemos en el otro punto áureo un objeto, por ejemplo, como una taza, que es lo que trabajábamos en el trabajo anterior. Podríamos poner más distante otro elemento y se genera claramente, ¿no es cierto?, que el ojo o la retina eh, se dirige hacia el lugar que no está al centro ni está al borde, sino que está más adentro, pero que sugiere una suerte de equilibrio entre los demás objetos. Vamos a aplicar luego la técnica, que es el sistema del achurado, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, en 45 grados. Recuerden que la idea es, ojalá, trabajar con dos materiales, igual que en el ejercicio anterior. Primero, inicialmente puede ser grafito, acá se está haciendo con uno solo, pero la idea es que podamos después registrar el total con un elemento que otorgue más contraste, como podría ser el lápiz a pasta, pero todas las líneas están orientadas tanto en la diagonal hacia arriba como hacia abajo, pero que generen un llovido que sea paralelo, con líneas sueltas en 45 grados. Aplicamos las luces y sombras y comenzamos a borrar lo que habíamos dicho con respecto a los bordes o líneas que en el fondo marcan una silueta, para que el trabajo quede orientado solamente en términos tonales. El ejercicio debe propender a que se genere, digamos, la aparición de los objetos a partir de este efecto que llamamos el dibujo tonal. Ordenar, ojalá, las pantallas o los elementos que provienen del fondo. Y como ven, el registro, ¿no es cierto?, que está muy rápido, que es un boceto, un esquema solamente acá, pretende que generemos el formato, ojalá que quede definido por una estructura hecha por un formato áureo, que no es el rectángulo típico, sino que ya sabemos que parte de un cuadrado, partimos al medio, generamos un rectángulo eh, menor y sobre eso construimos esta estructura básica. Y eso vamos a aplicar el concepto de composición.